La degradación que ha sufrido la CNDH desde que asumió su presidencia el actual titular ha sido acelerada y desfachatada. Poco tiempo después de que la señora Rosario Piedra, reconocida militante de Morena, fue designada presidenta de la comisión en una turbia y desaseada elección en el Senado de la República, esta dejó de lado su misión constitucional de garantizar y proteger los derechos humanos frente a los abusos del poder para convertirse en un órgano aplaudidor y defensor del gobierno y de su partido. No solo, en tiempos recientes, se ha incluso asumido como una instancia de persecución política de aquellos ciudadanos que son considerados como enemigos del régimen. En efecto, instalada en su orwelliano papel de comisión de propaganda y de proselitismo de la sedicente Cuarta Transformación, la CNDH ha dejado de lado todo atisbo de autonomía constitucional y de independencia política que deberían ser sus rasgos esenciales para alinearse fiel y obedientemente a los designios del presidente y de su gobierno. Aunque los ejemplos sobran, su posicionamiento en contra del INE autónomo y a favor de los intentos del régimen por desmantelar el sistema electoral hace un par de años, y hoy su indebida intromisión en las campañas electorales para favorecer a la candidata del oficialismo, son dos buenos ejemplos de esa radical y desvergonzada desviación respecto de los fines que constitucionalmente tiene la CNDH. Vale la pena recordar que en la Constitución, el artículo 102, apartado B de la misma, señala expresamente que la CNDH y las respectivas comisiones estatales de derechos humanos no serán competentes tratándose de asuntos electorales. A pesar de lo anterior, en el 2022, en el contexto de la iniciativa de reforma constitucional que presentó el presidente López Obrador y que buscaba desaparecer al INE y sustituirlo por un nuevo órgano debilitado y controlado políticamente, la CNDH emitió una curiosa recomendación general, la 46 del 2022, en la que concluyó que el Estado mexicano había cometido graves violaciones a derechos humanos entre 1951 y 1965. En dicho documento, corresponsabilizó al INE de una serie de violaciones a los derechos políticos cometidos hace más de 60 años antes de su nacimiento, en un claro intento por tratar de desacreditar políticamente a una institución que ha garantizado elecciones libres y auténticas, pero que no aceptó subordinarse a la voluntad política del actual gobierno ni a la de los anteriores. Más aún, el 30 de octubre de ese año, de 2022, en un extraño pronunciamiento público en el que hacía un llamado a los legisladores para que revisaran la legislación electoral vigente y aprobaran las propuestas de reforma constitucional del presidente, la CNDH señaló que, cito, el comportamiento a últimas fechas y el historial mismo del INE, salvo reducidas excepciones, es el mismo historial del IFE y de la otrora Comisión Federal Electoral, órganos autónomos únicamente de nombre, instrumentos parciales de sabotaje de la voluntad del pueblo que solo han servido para el mantenimiento de vicios que, por años, si no es que por siglos, han manchado nuestros procesos electorales, dijo la comisión. En el colmo del cinismo y de la desfachatez, ahora la CNDH interfiere indebidamente en el proceso electoral en curso a través de la elaboración de una serie de informes sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia, así se llaman, en el que se ha asumido como censora de la guerra sucia en el marco de las campañas electorales. En realidad, con ello, ha venido haciendo un abierto e ilegal proselitismo en favor de la candidata presidencial del oficialismo y criticando y descalificando los dichos de los candidatos opositores. Así, se viola sin empacho dos graves prohibiciones constitucionales. Por un lado, la CNDH está interfiriendo en asuntos electorales, cosa que, como mencionaba antes, está expresamente prohibida por el artículo 102, apartado B de la Constitución. Pero además, está violando el principio de neutralidad al que están obligados todos los servidores públicos según el artículo 134 de nuestra Carta Magna, y que expresamente dispone que estos, cito, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir, dice la Constitución, en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
En efecto, con sus informes, hasta el momento ha presentado 2, la CNDH no solo está interfiriendo en asuntos que son competencia exclusiva del INE, sino que, además, al criticar los dichos de los candidatos opositores y ensalzar la actuación de la candidata del partido gobernante, está desviando recursos públicos con la finalidad de influir en las preferencias electorales de las y los ciudadanos. Por si fuera poco, adicionalmente, en dichos informes, la CNDH se ha dedicado a descalificar a un conjunto de periodistas y de medios de comunicación, entre ellos, por cierto, a Latinus, que señalaron críticamente la actuación de dicha comisión en su intento de interferir indebidamente en la actual contienda electoral. Es realmente grave que una institución del Estado que nació con el propósito de proteger a los derechos de las personas frente a los abusos del poder, hoy se haya convertido en una instancia de defensa de la actuación del gobierno y de su ideología, que actúa más como una oficina de propaganda y proselitismo electoral de un partido político, y que se asuma finalmente como un órgano de señalamiento y descalificación de ciudadanos, periodistas y medios que le son incómodos a las instancias del poder político. Si alguna duda quedaba que la actual CNDH constituía un claro ejemplo de la captura y subordinación política de una instancia de control del poder, hoy el rosario de inconstitucionalidades que nos regala demuestra que la amenaza de una regresión autoritaria no es un riesgo abstracto, sino una realidad que nos acecha y avanza peligrosamente. La defensa de la democracia nos impone evidenciar, levantar la voz y denunciar públicamente estos hechos.